De niños jugábamos mucho por allí, escarbábamos, nos hacíamos películas de si había armas y sobre todo armas. Las monedas entonces yo creo que no nos preocupaban, pero las armas nos hacían mucha ilusión. Entonces, bueno, pues escarbando por allí encontraron una moneda romana. Una moneda romana que existió hasta hace poco, pero que al final cuando la hija cambió de casa, pues desapareció. Y luego tenemos otros dos hallazgos de los cuales sí que se conservan las monedas. Una se produjo en 1961 y fue cuando Luis Ángel Sesma encontró una moneda que catalogamos, bueno, la catalogó un arqueólogo, y resultó ser un as ibérico que procedía de Segóbriga, que es la actual Sagunto, y correspondía al año 2 a.C. Y un último hallazgo, que también corresponde a Javier Villanueva, ginés, también encontró una moneda romana que corresponde a Constancio II, también del año 317-361 a.C. No, después, perdón, después de Cristo. Yo no os voy a hablar más de ello porque os hablará Iñaki del Castillo, y todo lo que voy a hacer es presentarlo a él. Bien, Iñaki tiene titulación académica en Historia y un máster sobre técnicas de investigación, ambos títulos expedidos por la UNED. Además, es doctor por la Complutense de Madrid. Y desde 2008 dirige la empresa Gestión Cultural Larrate, desde donde, si es posible, llevan la recuperación y puesta en valor de castillos de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. Entre ellos, por ejemplo, los de Navarra, en Irurita, Aichita, Orzorroz, Gaiano, Larraga, Monreal, Unzué y últimamente las murallas de Pamplona, que probablemente habréis leído en la prensa o incluso le habréis visto a él en la televisión hablando de esa famosa puerta. Y también creo que ha trabajado en San Miguel de Aralar, ¿es así? Bueno, pues yo por mi parte salvo volver a decir que ahora él os hablará de la defensa de Navarra y de algunos aspectos del castillo que yo desconocía hasta que lo conocía él, y la preocupación que tiene él por gestionar la participación del Gobierno de Navarra en la recuperación, digamos, cultural de este edificio y hacerlo visitable. Y nada más, por nuestra parte, o por mi parte, aunque compartimos objetivo también, hay un pequeño grupo que llamamos Amigos del Castillo de Falces, pero cuando se haga la primera fase de este proyecto, que nos explicará Iñaki enseguida, convendría que fuese lo más numeroso posible, a fin de que en el momento que se empiecen a hacer solicitudes al Gobierno de Navarra, además de que la documentación que gestione el Ayuntamiento de Falces, que está muy ilusionado con este proyecto y participa ya en él, cuente con un grupo de vecinos lo más numeroso posible, porque de esa manera también aumenta el poder de influencia sobre las decisiones que puedan tomar en el Gobierno de Navarra. Así que sin más os dejo con Iñaki y él nos contará el resto que tiene preparado para esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias José Mari y gracias a todos por venir. Pues sí, la verdad es que la idea que tengo hoy de explicar es un proceso, bueno, de análisis pues un poco de la historia también de Navarra, de la historia de los castillos, en concreto el de Falces, ¿no? Y explicar pues muchas cuestiones que son evidentes, pero que es importante explicarlas de cara a saber por qué se construyó un castillo aquí, de qué periodo es, también conocer un poco esa evolución, ¿no?, que vamos a ver, o que voy a intentar explicar, ¿no? En principio, vamos a ver, si empezamos un poco con el origen de todo, yo creo que se ve aquí bien. Estas tierras llanas que iban por lo que es la gran avenida del río Ebro marcaba desde luego el devenir histórico de los territorios, es claro, ¿no? Si entendemos un poquito lo que es ya en particular lo que estamos hablando, la región donde nos situamos, veremos que lo que es la erosión, el río Arga ha ido arrastrando materiales que al final van creando unos cerros, unas mesetas, unos espacios en que vemos muy definido cómo realmente las vegas de los ríos
empujan los materiales de desecho de erosión que es de los montes superiores. Es así como se nos crearon los cerros y es así como los pueblos empiezan a emerger su historia. Vamos a Peralta, vamos a Falces, vamos a Miranda, vamos a la Raga e iríamos hacia arriba, hacia Mendigorría. Al final, todo va generándose un sistema defensivo que esto no pasa desapercibido nunca en el periodo musulmán, en el periodo visigodo, y lo iremos analizando. Pero no solo en ese momento. José María ha hablado muy bien también de lo que es la eclosión del sistema monetario romano en la zona. Sabemos que hay muchas villas, se excavaron los villares por parte de María Ángeles Mezquiriz, en Arlas ha aparecido ahora mismo unos mosaicos importantes. Vemos solamente con una imagen satélite cómo la distribución de lo que es el regadío evidentemente favoreció esa cultura del trigo, esa cultura del establecimiento romano de villas y demás, ¿no? Es así como se emerge una economía muy clara en estas poblaciones, ¿no? Desde lo que estaríamos hablando, desde todo lo que es el río Arga, vemos un importante flujo económico a través de la agricultura. Eso es así. Está claro que lo que son, por ejemplo, aquí tenemos la villa, la Santa María de Arlas, tenemos los materiales que aparecieron también muy cerca y evidentemente los mosaicos que han aparecido de una villa próxima. Esta explosión de lo que es las poblaciones con los primeros templos religiosos es lo que nos marca la transición entre lo que es la villa romana y lo que es el comienzo de la Alta Edad Media, la tardoantigüedad, que es cuando los establecimientos, lo que eran antiguas villas, luego poblaciones, con el periodo visigodo prácticamente, desde el siglo V, estaríamos hablando ya de que emergen ya lo que son los pequeños templos religiosos, que a través del obispo en una gran ciudad es los que realmente organizan el territorio. Eso es así. A través de estos templos van emergiendo unas comunidades y se van estableciendo los pueblos poquito a poquito. Hay una fecha simbólica, bueno, aquí están los villares, que ahora vemos en la situación que está, que es otra de las villas que evidentemente da forma a lo que es la estructura de Falces. Si hay una fecha emblemática, que es lo que marca un cambio y desde luego lo que nos marca una descripción de los lugares, es el periodo musulmán. Como ha dicho muy bien José María, al final las crónicas nos van a venir de estas personas que acompañaban al emir, al califa en sus acelfas, en las grandes campañas de castigo que vamos a analizar ahora. Y es como aparece Falces en varios puntos, que son los primeros datos, como ha dicho muy bien José María. Todo emerge, todo surge a partir del 711 con la llegada de unas tropas extrañas, cuando don Rodrigo, el gran rey, con el último rey visigodo, estaba asediando la ciudad de Pamplona contra los vascones, recibe noticias de que un pueblo extraño ha cruzado el estrecho de Gibraltar. Enseguida, con sus tropas, se dirige hacia el sur y es derrotado en Guadalete. Sabemos que es por una traición también de los nobles que lo debilitan y así pierde la batalla y abre las puertas a que los musulmanes, capitaneados por Tariq y Musa, aprovechando las calzadas romanas, se dirigieran con toda velocidad hacia el norte, con intención de seguir ocupando territorio. Es la yihad, la guerra santa, no es una expansión militar con intereses económicos, sino es una expansión religiosa. Es una guerra santa que busca sobre todo transmitir el Islam y a través derrotando a los infieles. Así llegan a Poitiers, son derrotados por Carlos Martel en el 732 y es cuando se estabilizan más allá del Pirineo, un poquito más hacia el sur, prácticamente en Pamplona. Y es ahí, por ejemplo, donde vemos esta marca que es fronteriza, cómo va retrasándose de lo que es Pamplona hacia el sur, sobre todo siguiendo las marcas que nos marcan los ríos. Los ríos siempre han sido fronteras. Si vamos, por ejemplo, a Guipúzcoa, deciros, por ejemplo, un detalle. ¿Por qué se generó el debate entre si en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, par de los caristios, no tenían nada que ver con los vascones, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el río Deva. El río Deva, los ríos son los que más marcan la toponimia antigua de los lugares. El río Deva nos está marcando una divinidad celta, que nada tiene que ver con la cultura vasca. Y el monte Amboto, por ejemplo, pasa lo mismo en Durango. O sea, al final son nombres que empujan a un debate contrario a decir que esta zona estaba con la toponimia escolpemizada o no. Lo cierto es que en Navarra, lo que estamos hablando de la comunidad navarra, desde Pamplona, la frontera se va retrasando conforme pasan los siglos.
Hay un hecho, por ejemplo, una excavación que es clave para comprender un poco lo que estoy intentando explicar, que es la excavación que se produjo en la plaza del Castillo de Pamplona. Aparte de las evidencias que fue un quebradero de cabeza para los políticos de entonces, porque salió Mení, salieron las termas romanas, apareció una maqbara o un cementerio musulmán que cumplía el ritual típico musulmán, que son cadáveres orientados de medio lado mirando hacia la Meca. El ritual musulmán nos marca que tienen que estar enterrados en tierra sin ningún tipo de lujo, y lo curioso es dos aspectos. Primero, que no eran árabes, sino que eran bereberes, que no tienen nada que ver con los árabes y que fueron prácticamente el pueblo que comenzó la conquista, vamos a decirlo así, denominarla así, la conquista de la península ibérica a partir del 711. Había bereberes, había sirios, había árabes, pero donde predominaban eran los bereberes. El segundo aspecto interesante era que estos cadáveres, sobre todo las mujeres, marcaban unas marcas en los incisos que estaban limados, demostrando que era una etnia diferenciada a otras dentro del Magreb. Y un tercer aspecto pero que es clave y muy importante para comenzar a entender nuestra historia, es que estaban mezclados las tumbas de cristianos y musulmanes, lo cual en el siglo VIII, está datado en el año 770 aproximadamente, este cementerio, nos muestra que hay una relación humana que no bélica al 100% entre lo que eran los islamistas y los cristianos en ese periodo. Había una especie de confianza mutua y de respeto. Esto se traduce, bueno, esto es lo que se nos queda en el Emirato de Córdoba, en ese periodo en que aparecerá enseguida a denominarse las campañas y a explicar un poco lo que ha comentado anteriormente José María, cómo aparece por primera vez Alassane Falces. Si nos miramos el árbol genealógico, bueno, pues primero explicar un poco lo que es la primera defensa musulmana y por qué emergen los castillos. Son almenaras. Si cogiéramos todos los castillos que tenemos aquí, siguiendo en amarillo el color del río Arga, en morado el color que nos marca el río Ega hacia el río Ebro, con Azagra, Nosillas, el Adrián, Resa, iríamos, por ejemplo, desde aquí, desde Milagro, que ya es una construcción más moderna, pero con Funes, que es también documentado en ese periodo de Falces, Peralta, Falces, iríamos hacia el norte, hacia Miranda y Mendigorría, y si iríamos por el río Aragón, iríamos por la zona de Marcilla, Caparroso, Rada, Mérida, Carcastillo, y subiríamos por la Voz hasta el Valle de Aybar. Estos primeros castillos, como la torre que se ve de Rada, como Funes, como Falces, eran almenaras, eran torres como esta, de vigilancia que tenían una función de control absoluto. En la documentación que explicaré luego, como detalle, hay una cosa que a lo mejor sabéis o no sabéis, pero hay un documento de 1370 en que se menciona que en Falces había una torre en la zona de Santa María de Arlas, que el rey incluso llegó a pagar dinero porque había gente que buscaba tesoros musulmanes, decían que era una torre árabe. Luego explicaré el documento, que lo he impreso y lo he puesto aquí en una de las pantallas. Es así como, por ejemplo, bueno, luego si lo tengo aquí, fijaros, es la torre clamada de la Caracena. Nos dice el documento, aquí vamos a ver si funciona bien, sí. Cerca de Santa María de Arlas, a la torre clamada Caracena, que son cerca a la villa de Falces, de mandamiento escrito de boca de la señora reina por la villa, por fallar, mandó cavar algo guardado que es de importancia del tiempo de los moros. O sea, ya nos están marcando que incluso en el siglo XIV había torres desconocidas y construcciones que la gente atribuía a los musulmanes. Y esto nos marca la imagen anterior, que el sistema defensivo que había era una serie no solo de los castillos, sino que hubo más torres, muchas más torres que aparecieron y que desaparecieron con el tiempo. Eso es un poco el primer sistema defensivo que tenemos de la zona. Si tomamos una imagen como tomamos aquí de dron de Peralta, vemos cómo está su situación defensiva, que aprovecha lo que son los cortados y lo que son las barrancadas. Aquí estaba la villa medieval y el castillo, y aquí la atalaya, que tenía un control visual y que incluso se ha mencionado en una campaña del año 924. Más allá Falces,
Pues Falces pasa lo mismo. El Torreón está controlando lo que es el barranco del Pilón, que nos dirige a la zona llana superior, que se aprovecharía, y como el castillo quedaba debilitado, desde San Salvador se construyó una defensa con la iglesia fortaleza, pero que evidentemente anteriormente hubo algún tipo de defensa que protegiera al castillo. La función que tenía el castillo de los moros de Falces era controlar la comunidad circundante y a su vez avisar con atalayas o diferentes defensas a todas las zonas importantes de defender, como era en el tiempo musulmán. Aquí, si analizamos, he explicado antes lo que es la relación entre musulmanes y cristianos que apareció en el cementerio, en la Maqbara de Pamplona. Si tomamos este árbol genealógico de los Banu Qasi son los musulmanes, vamos a decirlo así, que serán protagonistas de la historia de lo que es el sur, ahora de Navarra, en el sur del territorio, y que eran los que protegían la marca musulmana hacia el norte, la marca superior que denominaban. Y desde el tiempo del conde Casio, que según las crónicas musulmanas era un conde visigodo que se convirtió al Islam, todos sus descendientes adoptaron generalmente el nombre de Musa en honor al primer Musa, que era realmente el califa que le otorgó a Casio ser musulmán. Y hay una cuestión que marco en azul, que es la relación entre lo que serían los Arista y los Qasi durante toda su historia. Por aquí, por ejemplo, podemos comprobar cómo Neca, la madre de Íñigo Arista, se casó con Musa ibn Fortun y dieron como a luz a Musa ibn Musa, un hombre muy importante que será denominado el tercer rey de España, hermanastro de Íñigo Arista, y ambos lucharon contra el poder del gobernador de Zaragoza. Fueron aliados durante un determinado tiempo. En rojo he marcado los puntos en que se cobra el protagonismo, sobre todo Falces. En el año 860, Muhammad I, en una campaña, hijo de Altarramán II, y fijaros qué detalle como es, yo ahora estoy explicando como puedo la historia, ¿no? Pero vengo de una excavación arqueológica que es en Garaño, ¿no? En Garaño hemos hecho, en el castillo de Garaño, al lado de Pamplona, excavaciones, y la torre nos aparece en el siglo IX-VIII, un incendio importantísimo. Nos sitúa en el periodo de Altarramán II, que destruyó la cuenca de Pamplona y destruyó este castillo. Y tomamos el dato de la historia, os estoy explicando una historia que yo la estoy tocando en carbones, porque este hombre, el padre de Muhammad I, destruyó Garaño, y a su vez se menciona que en el 860 documenta que tomó el castillo de Farasán, además del de Funes y el de Caparroso. O sea, realmente la historia, vemos como la arqueología se agarra un poquito a esa historia que estoy contando y que es muy bonito descubrirla, ¿no? Espero que en Falces pase lo mismo. Lo cierto es que todos los linajes van marcando una parte de historia importante, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Muhammad bin Luq también participa en el 886 con la conquista del castillo. Sabemos que Al-Talab es derrotado por Sancho Garcés en el 915 y gracias a esta derrota y tenerlo prisionero, los cristianos recuperan Falces para Sancho Garcés I. O sea, realmente toda esta historia de los Banu Qasi y de los Arista, unas veces aliados, otras veces enemigos, marcará el devenir de Falces en su historia. Un cronista que sin duda, y fijaros la historia humana, porque hemos hablado, y ha comentado José María muy bien, que son las primeras referencias de Falces. Lo que no sabemos es que los cronistas qué vida llevan, ¿no? ¿Quién era el que comentó la primera vez de Falces su historia? Era el cronista Ibn al-Thir, que luchó incluso en la Tercera Cruzada. Nació en 1160 y murió en 1233. Este hombre vivía en Mosul, con las fuentes que tenía antiguas, porque los cronistas musulmanes generalmente no es que vivieran prácticamente ahí en la fecha que estamos hablando, sino que tomaban fuentes antiguas que ya se han perdido y hacían sus crónicas. Este hombre escribió la historia de Muhammad I desde el 711, de la historia musulmana en la península ibérica desde el 711 hasta el final del reinado de Muhammad I. Y es por esa razón que menciona que en el 860 llega a Pamplona y toma varios castillos como Farasán, Falces. Y es muy bonito conjugar este dato, que sí que pasa en los libros de historia y está repetido, pero a su vez conjugarlo con lo que es la historia humana de un cronista que vivió en Mosul, que luchó en las cruzadas, que murió y que hizo su vida de historiador, y es muy conocido. Su obra Kamil Tarikh es muy conocida en lo que son las crónicas árabes, ¿no?
Explicar que a raíz de la conquista en el 915 de Sancho Garcés, desde luego cambia todo el panorama. Lo que conocíamos de los ataques musulmanes, del repliegue de las reconquistas musulmanas o de las reconquistas cristianas, cambia con este monarca. Este año se cumplen 1100 años de la muerte del rey Sancho Garcés I y de su hipotético entierro en el castillo de Monjardín. Tanto el castillo de Monjardín como el castillo de Falces comparten antigüedad y comparten historia, prácticamente con este monarca. Vale, esa defensa que recupera Sancho Garcés I, con Peralta, Falces, Arlas, Caparroso, Funes, toda esa línea fronteriza no cambiará prácticamente hasta lo que es la conquista de Alfonso el Batallador de Tudela, hacia 1119, Zaragoza y demás. Realmente esta frontera se respeta hasta Cadereyta, o sea, son varios siglos que realmente se mantienen. De hecho, con el siguiente mapa, que es uno de los mapas que, bueno, ahora explicaré el siguiente, que sería este. No, vamos a ver. Bueno, el siguiente punto que es comentar, que aparece Falces, que vamos a hablar, que es en el año 924. Esta es una campaña que está muy bien documentada. Es una campaña de Altarramán III. Como chascarrillo, deciros que Altarramán III tenía un origen del norte, era un origen vascón. De hecho, se decía que era rubio y se teñía con un carbón en la barba y el pelo para que sus hombres le respetaran aún más. De hecho, en una de las campañas, posterior a esta, doña Toda Aznárez, que era la mujer de Sancho Garcés I, le hizo recapacitar un ataque que hizo a Altarramán a Pamplona, le dijo que era sobrino, por tanto que era su origen, este territorio, y que debía retirarse, y eso lo hizo, le hizo caso. Desde luego, es para esta mujer, Toda Aznárez, la mujer de Sancho Garcés I, desde luego es para escribir un libro, porque es una mujer que tuvo un gran temperamento, que tuvo una forma de distribuir y de organizar la política en un siglo X, y que es increíble cómo sobrevivió muchas veces el reino de Pamplona gracias a personas como ella. Lo cierto es que esta campaña de castigo, que fue antes de lo que estoy hablando, de la fecha que estoy hablando, que es en el año 924, fue más bien dirigida contra Ordoño II y contra Sancho Garcés, aunque se dirigió hacia Pamplona. Y lo interesante de esta cuestión es que descubre todas las fechas y todos los datos de ataques que hizo Altarramán III en su camino hacia Pamplona y en su regreso. Sabemos, por ejemplo, que desde Tudela partió, que en Peralta llegó el 12 de julio y que en Falces llegó el 14 de julio. Entre las crónicas que aparece, nos dice a Abdel Andari que el sábado 10 de julio el ejército sarraceno salió de Tudela, penetrando en territorio cristiano, llegando el 11 de julio al castillo de Carga. El día 12 llegó a Peralta, cuyos alrededores se encontraban castillos fuertemente situados. Los cristianos los evacuaron, pero dejaron en la llanura todos sus bienes. Algunos de ellos se refugiaron en 3 cuevas situadas en el extremo de una cortadura dominando el valle. Son las cuevas estas que estoy hablando del Vergel o señalando. Pero nuestros soldados no cesaron en sus ataques y bien elevándose hasta allí y bien bajando hacia ellos, acabaron por dominarlos. Sabemos posteriormente que, redujeron los niños a la esclavitud, y las mujeres también, y el día 14 arrasó Falces y el día 15 Altafalla. Me dio rabia un poco este año pasado porque se cumplían 924, se cumplían los 1100 años de esta gran aceifa en que aparece por primera vez Tafalla, el nombre de Tafalla, y aparece por primera vez varios nombres y no se hizo ni un acto siquiera de recordar, no por la batalla en sí o por la aceifa o tal, sino porque salía en la historia, por ejemplo, nombres como Altafalla. Lo cierto es que esa historia va evolucionando y esto es uno de los mapas que no sé si se ve muy bien, pero esto es lo que poco a poco emergió en el reino de Pamplona. En tiempos de Sancho III el Mayor, cambiamos, por ahí dentro está Falces, pero fijaros los límites, es una historia impresionante. La historia de Navarra es algo que es digna de una película, no, de 100 películas, y parece que la gente lo desconoce. El territorio del reino de Pamplona, luego de Navarra, tenía un control prácticamente con el reino de León, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo con los condados catalanes. En tiempos de García el de Nájera, todos estos castillos eran del reino de Pamplona, joyas como el castillo de Loarre, zonas de Biel, Samitier,
nos iríamos a la zona de Burgos, a la zona de Amaya, iríamos hacia el norte, hacia el castillo de Budello en Santander. Todo pertenecía en un momento dado al reino de Pamplona. Con García el de Nájera, su hijo será prácticamente el heredero, mientras sus otros hijos pues tendrían una herencia menor, ya con madre de Sancho III el Mayor y también con Ramiro, pues también a través de su padre. Lo cierto es que este amplio reino se distribuyó y se defendió de una manera que cada castillo era una tenencia, era un distrito defensivo. Este distrito defensivo, como Falces, que saldrá en documentaciones, en diplomas y en otros documentos, este de Sancho el Sabio, nos explica que estos tenentes eran como unas personas más importantes, eran nobles cercanos al rey y tenían una intención de administrar el territorio, defender el territorio, aplicar una justicia y, bueno, defenderlo y asistir a consejo cuando el rey lo requiriera, ¿no? Estos nobles aparecen en un amplio listado, esto, bueno, ya es al final de la pérdida del reino, pero explicar, por ejemplo, que estos nobles, explicaré luego los tenentes que hay en Falces, que hay un número importante, y luego los alcaides. La pérdida del reino, la pérdida del territorio desde Sancho III el Mayor, desde el año 1054, progresivamente, con el nacimiento del reino de Castilla, el nacimiento del reino de Aragón, porque hay que recordar que Navarra, o el reino de Pamplona, fue el padre del reino de Castilla y el padre del reino de Aragón. Eso no hay que obviarlo nunca. Lo cierto es que una vez que se creó el reino de Castilla y León, se fue perdiendo territorio a través de conquistas, hasta que prácticamente lo que es la salida al mar con Sancho VII el Fuerte, Guipúzcoa, el Duranguesado y Álava, se perderá definitivamente en el año 1200, con Sancho el Fuerte, quedando solamente Baja Navarra. A partir de ahí cambia la filosofía de los reyes de Navarra. Las tenencias que he explicado antes no tienen sentido. Se va a defender por merindades, muy a la francesa, que son amplios territorios y cambia la distribución. Veremos cómo la merindad de Estella, la merindad de Sangüesa, la Ribera, la montaña, la tierra de ultrapuertos tienen un castillo donde reside el merino y tiene una administración. La diferencia entre la tenencia y la merindad es que esta forma de administración es más funcionarial. Es decir, va a haber un merino, cabeza de defensiva, cabeza de administración, pero va a haber unos funcionarios también que van a controlar. Comisarios, recibidores, tesoreros, va a haber un cambio diferente y la administración es increíble de cómo se va a gestionar. Una simple reparación de un castillo va a seguir un proceso hasta la zona, desde lo que es la caída de una pared hasta su reparación y hasta el pago a los maestros, que luego explicaré. Es impresionante. Y es así como Falces, si en un principio aparece dentro de la merindad de la Ribera, posteriormente con la creación de la merindad de Olite en el año 1407, se integrará en la merindad y será administrado por el merino de la merindad. Desde Olite se gobernará y se dirigirá a los alcaides que van a llevar el castillo. De la lista de los nombres de alcaides y la lista de los nombres de tenentes los tenéis aquí. Si os fijáis en los apellidos, voy a beber un poquito de agua, porque estoy quedando agua seco. Espero no aburriros mucho. Pero yo quería daros toda esta información porque creo que es bonita y ahora voy a explicar un poco algunos detalles de interés. Bueno, vamos a ver. Fijaros, toda esta amplia lista de tenentes y de alcaides. En color más gris son los alcaides. Ya es el cambio de la tenencia, que son hombres más importantes cercanos al rey. Desde el año 1032, con Sancho III el Mayor como rey, apareció un Fortún Sánchez. Prácticamente hasta 1072, por lo tanto, algún hijo con el mismo nombre tenía que tener. Luego están Íñigo Aznárez, García Aznárez, Pedro de Ezquerra y Aznar Pardo. A partir de 1266, con lo que es la creación de las merindades, pasamos a tener alcaides. Los alcaides tienen un nombramiento. Y fijaros cómo se gobiernan las cosas. Al final tenemos, por ejemplo, del Castillo de Falces un inventario. ¿Y por qué? Porque lo que es en el proceso del cambio de alcaide es interesante. En la Edad Media todo tenía un protocolo, todo se regía por algo, a veces suena ridículo. Por ejemplo, cuando un alcaide de Falces, el que sea, me da igual, García Martínez de Arellano, de Tierra Estella, por cierto, los Arellano había unos cuantos. Por ahí también hay los Moretti, que también son, y los Baquedanos. Pero bueno,
Por ejemplo, García Martínez de Arellano se iba a retirar, o mismo Juan Fernández de Arellano, se dirigía al castillo el siguiente, Sancho Martínez de Reta, que le iba a sustituir, iba con una figura que era el portero del rey. El portero real era el que tenía que seguir el protocolo. Uno esperaba en la puerta para entrar y otro esperaba en la puerta para salir. El portero tenía que llamar 3 veces, ni una ni dos, 3. Y había un diálogo entre el que se iba y que aparecía. Por orden del rey, el portero hacía su función, explicaba al alcaide que iba a salir lo que era el proceso. Por orden del rey, tiene que abandonar el castillo, y existe un diálogo entre los dos alcaides. Finalmente se abre la puerta y era obligación que el alcaide saliente le entregara un inventario al alcalde entrante. Gracias a ese inventario, en el Archivo General de Navarra, en varios castillos tenemos lo que había. Y sabemos, por ejemplo, las armas que había en Faldes en un determinado momento. Eso es muy bonito. Otros documentos se han ido perdiendo, pero hay otros. La administración navarra era impresionante. Con en alguna ocasión, por ejemplo, fijaros, hasta el mínimo detalle estaba registrado. Porque los registros, las obras que voy a explicar luego, son facturas. Son facturas de obras que han hecho maestros. Esos maestros han apuntado en un cuaderno y esos cuadernos han ido al archivo de contos, de cuentas que todavía funciona en Pamplona. El visto bueno de esos alcaides, los documentos, tenía que estar todo regulado y con un proceso bien escrito en cuadernos. Por lo tanto, eso se ha salvado, en gran parte. En otros tiempos no se ha salvado, como explicaré. Lo cierto es que, por ejemplo, un detalle. El rey Carlos II estaba asediando un castillo que era en Salvatierra de Esca, en la guerra con Aragón, con el reino de Aragón, en 1362, y era un momento tedioso. Estaban alrededor los campamentos, estaban los soldados jugando, el rey y tal, y el rey estaba jugando a los dados con unos nobles. Estaba prohibido entonces jugar a los dados, pero él era el rey y por lo tanto jugaba a los dados. Perdió a los dados y el documento que tenemos en el Archivo General se dice que el rey perdió a los dados y que pidió dinero prestado a un noble. Ese registro, esa factura, la tenemos en el Archivo General de Navarra. O sea, la administración que tenía el Reino de Navarra era impresionante. Yo estoy en el Archivo de Simancas. El Archivo de Simancas, en la Edad Media, no tenía esto, no tenía esta administración, para nada. O sea, encontrar documentación de la reparación de un castillo casi es imposible. Quizás en el siglo XVI, XVII tengamos algo más, pero en la Edad Media no hay nada. Es muy raro. Sin embargo, la administración navarra, la francesa, era increíble, era impresionante. Ahora explicaré unas obras del castillo, que es muy bonito, pero veis todas las obras que tenemos aquí, son unas pocas. Desde 1284, 1354, 70, 78, tenemos gracias a ello varios datos. Por ejemplo, en el 1284. 1348 hay unos datos que simplemente pone obras, muy generalizado, pero por ejemplo en 1348 se dice que el maestro del rey carpintero, Pedro de Olaiz, falleció y no pudo acabar las obras. Por lo tanto, en 1354 hubo otro maestro del rey. Los maestros del rey, de obras del rey, eran los ingenieros de la obra. Era impresionante. Hay documentos, por ejemplo, Sancho de Orieta, era un carpintero muy famoso, que vivía en Pamplona y que de hecho el rey Carlos II, cuando ya era anciano, le dio un premio, le dio una casa por su buen hacer. Decía que era muy anciano y ya no podía seguir sus obras. Pero eran capaces de calcular el coste de una caída de un tejado, saber el material que era necesario, controlar luego que las obras estaban bien hechas y hacer un proyecto previo de cuánto podía costar y que había que realizar. Eran enormes. De hecho, los maestros de contos, que oían las cuentas, el rey hacía caso a los maestros de obras porque eran los que le dictaban lo que iba a costar. Gracias a todas estas obras sabemos, por ejemplo, que en el año 1422 trabajaron varios carpinteros obteniendo la madera de los sotos de Falces y otras se trajeron de Pamplona. ¿Qué maderas eran? Cabrios, curiendas, vigas grandes, etc. También se adquirieron clavos de acenia en la herrería y yeso para construir. El maestro de obras del rey es Johann de Square. En dichas obras se repararon, además de varias estructuras de maderas, el torno del pozo. O sea, gracias a las obras hemos podido describir, hay una puerta, hay la torre del tejado, era de losa y luego se hizo de tejas. Sabemos, por ejemplo, en la cisterna había una torre al lado.
Hay casos curiosos. El vecino Pascual del Aguas, de Estero, tuvo varios encargos. Se le pidieron 6 espuertas para llevar la argamasa al yeso. Es increíble. Sabemos que incluso los maestros que trabajaron, esto es muy resumido de lo que tengo, ¿no? Por ejemplo, también se dice un dato muy interesante que luego explicaré. Es en el año 1426 se reparó la sala del pozo, ya he hablado, la capilla en honor a San Salvador, la cubierta de la segunda sala, el pasaje, y el maestro de obras fue Johan de Olite, que tenía fama. También se escombró, y esto es interesante, y este es uno de los objetivos que tenemos este año, se escobró la escalera de subida entre las 2 puertas que iba al castillo. Es curioso porque luego, bueno, hay más obras y hay cosas interesantes. En el proceso que me decías, José Mari, es del año 1630, porque estuve estudiando un poco, me encargó el gobierno de Navarra, Príncipe de van a hacer ahora una recreación virtual del castillo de Falces. Yo no era muy partidario porque me parecía empezar la casa por el tejado. Entonces me pidió el gobierno de Navarra que les echara una mano a los chavales, pues un poco en los textos y sobre todo en interpretación. Estaba un poco así, porque yo creo, y es así prácticamente que se inició este proyecto, es decir, bueno, que hagan la recreación, es muy interesante, me parece muy bien, pero yo creo que lo principal es conocer las estructuras y luego recrear, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me puse a trabajar un poco en los archivos y había unos cuantos procesos, uno de ellos era eso también, que prohibían hacer agujeros para robar tesoros o buscar tesoros en el castillo, y había un proceso muy interesante que es este, el marqués de Falces y Juan de la Mota y Medrano, alcaide del castillo de Falces, que todavía el castillo, hay que decir que a pesar de la conquista se mantuvo con el marquesado de Falces, Juan de Bacaicua, Miguel López y otros vecinos de Falces sobre deserción de apelación de sentencia, bueno, es una técnica un poco, un lenguaje un poco técnico judicial, nos hablan de unas casas que había junto al castillo y el pago de su arriendo. El marqués de Falces decía que las casas pertenecían al castillo, que se habían tocado sus piedras, las piedras del castillo, mientras que los arrendados decían que esas casas no estaban en el castillo. En cualquier caso, el documento nos reporta unos datos de interés. Nos dicen que desde San Salvador bajaba una muralla que llegaba hasta el castillo y desde ahí, donde la puerta, subía unas escaleras hasta la parte superior. Luego hay unas escaleras y se decía que eran hechas en argamasa. El documento medieval anterior que he sacado ya hablaba de esas escaleras de argamasa. Eso es interesante. También, evidentemente, el plano que ya conocéis, que es muy bonito, que es de 1709, que nos muestra ya lo que es Falces haciendo la forma circular, que puede interpretarse como lo que es la villa amurallada, porque la villa tenía su muralla, y la zona del castillo con la atalaya y una parte que denominaban estructuras del castillo. Dentro de los datos medievales decían varios elementos, como que, por ejemplo, al lado de la puerta del castillo había una cámara separada, si esta es la mesa, es el castillo, y esta es una cámara, una especie de torrecilla con ventanas para instalar flechas y un paso entre la puerta y esta vivienda, y un parapeto defensivo. Hay unas cosas que faltarán describir, pero que serán interesantes. Uno de los aspectos que sin duda más nos va a llamar la atención, ¿qué es lo más antiguo? ¿Lo que tenemos ahora es lo más antiguo? Seguramente no. Está construido en tapial, con tapial muy duro con almedrón. La técnica de tapial la conocemos de otros lugares, como Valtierra. Podemos ver que son encofrados. Los encofrados realizan con unos tableros que van aplicando el material, con arena, con piedrilla de yeso y demás, van pisándolo, y cuando se seca retiran los tableros y quedan las marcas de las agujas, los espacios. Y también quedan las marcas, como veis aquí, un poquito de lo que es la forma del tablero. Es una técnica constructiva desde los romanos y que posiblemente se aplicó en el castillo de Falces, este es Peralta. También tenemos técnica de tapial construido en la muralla de la Puerta Falsa de Peralta, y vemos aquí su composición con piedra de yeso y arena muy prensada, que hace prácticamente una pared casi de piedra. En Falces además tenemos una estructura muy interesante que ya hemos hablado, que es el arco de la bóveda que hace de base del torreón. Esta bóveda lo vemos aquí, está un poco la foto un poco oscura, pero si nos fijamos aquí, apoya en unas estructuras de sillería y va haciendo una bóveda hasta la parte superior. Todo este faldón
todo este faldón que vemos que cae hasta el camino es una estructura defensiva. Todo está construido de cara a aguantar impactos posiblemente de artillería. La artillería ya se documenta en el castillo en el año 1378, en la guerra contra Castilla. Sabemos que hubo un cañón y que llevaron el ferrero también, el herrero que lo hizo era Pedro Almasa, de Pamplona, y llevaron también sacos con polvos de pólvora, claro, llamaban polvos de cañón, pero era de pólvora. El castillo también, podemos decir, esta es la sillería que ya en su día fue datada, según me comentasteis, que podía estar, decían, la argamasa entre el siglo XI y XII, el arqueólogo francés que estuvo hace unos años aquí, que faltaría por revisar un poquito mejor, pero posiblemente esta sillería, si es de esa época tan posterior a lo que es la época visigoda, romana, musulmana y demás, o antiguo medieval, podríamos pensar que es una reutilización de las piedras que había en el primer castillo. Lo cierto es que falta por investigar mucho, falta demasiado y todavía nos queda por analizar. Esto es un poco lo que os voy a enseñar, algo que es lo que, bueno, en principio se está haciendo, que esta es la reconstrucción virtual, que me perdone un poco el porque supongo que querrá presentarlo, pero es un poco lo que se está haciendo. Se está haciendo cómo podía ser el castillo de Falces para esa recreación virtual de Iker Rivero, que es un experto, es un especialista, pero faltan, insisto, muchísimos datos por concretar antes de realizar un tipo de trabajo que tenemos. Y lo que queremos hacer, vamos al objetivo, ya sé que me he dado muchas vueltas con la historia, por eso soy un poco rápido y me habré dejado cosas, pero tampoco es cuestión de marear aquí al personal. Me gustaría que se generara un debate. El interés es trabajar en hacer para este año 3 sondeos. No hace falta tampoco 20, 25, 10 personas. A mí me hace, fijaros, hemos trabajado en Amezcua. En Amezcua es un castillo pequeñito y subían 8 o 9 personas. Y buscamos trabajo, siempre hay trabajo para realizar. A mí lo que más me interesa no es que vengan a sacar tiras, sino que se involucren en el proyecto, que lo mamen, que estén con ello porque lo sientan propio. A mí eso es muy importante. Nuestro interés es hacer 3 sondeos para localizar la zona de acceso en la parte de arriba. Lo cierto es que lo que es desde la torre hasta aquí es toda una escombrera. Durante siglos, esta parte de la torre, esta parte de la estructura que había aquí, todo ha ido cayendo por aquí y ha caído por atrás. Lo sabemos. Toda esta parte está colmatada. ¿Qué hay debajo de esa parte colmatada? Me da pena, pues, porque cuando se hizo la excavación de aquí para buscar dataciones, cuando se busca gente que haya podido buscar, pero lo importante no es buscar elementos materiales, lo importante es cuidar el castillo y ponerlo en valor. Para mí eso es fundamental y eso es lo que hemos trabajado en otros castillos. La idea es que el castillo de Falces lo podamos recuperar y que podamos en un futuro, primero, investigarlo y segundo, en un futuro, crear una zona de acceso que se pueda subir arriba y que quizás, con forma de una plataforma de madera, podamos hacer una zona de mirador y una zona de consolidación también para proteger las estructuras que veamos mal. Otro objetivo, sin duda, es la plataforma inferior. Es evidente que es un mirador para el encierro del pilón. Eso no vamos a hacer nada, pero sí estudiarlo y quizás eliminar estos desechos que han caído para mostrar lo que serían las viviendas, quizás la ermita de la iglesia de San Salvador. Sabemos que había una puerta falsa que miraba hacia el este, que miraba hacia el sol naciente, decía la documentación, y estaba protegida con una defensa. Sabemos detalles como la cisterna que estaba al lado de una terraza, una torre al exterior, en el paramento exterior. Tenemos datos importantes, pero nos falta casar esos datos con la arqueología, porque si no es imposible. La torre que tenemos aquí, prácticamente me atrevo a asegurar que sería del siglo XIV-XV, la base más antigua, pero esto es una reforma muy posterior. ¿Qué tenemos del castillo antiguo? No pensemos que va a salir debajo de esta torre otra torre. En Garaño tenemos una torre, o en Monjardín, un castillo de época carlista, y para encontrar restos de la época musulmana se han encontrado pequeños indicios, 2 piedras pegadas, un trozo de carbón, muy poquito. Realmente todos los castillos han sido reformados como si se reformaría este centro cultural que había antes. Habría a lo mejor 2 casas, y antes de las 2 casas, pues imaginaros en siglos y siglos las reformas que se han podido producir. Ese es un poco el fin. El fin es trabajar en la parte superior y trabajar poco a poco en la parte inferior e ir conociendo el lugar y poniéndolo en valor.
Esta es la parte que habrá que asegurar y que posiblemente en un futuro, con una zona de acceso segura, pueda servir incluso de zona de mirador. Y toda la historia que estamos explicando, desde la asociación, desde el ayuntamiento o yo mismo, es para que podamos exponerla y que la gente la vaya conociendo. Y esto es un poco lo que yo os he querido contar. Como veis, tiene una rica historia. Iñaki lo ha ampliado muchísimo. A mí me ha contado cosas que yo desconocía. Entre otras cosas, pues yo nunca investigué, por ejemplo, la Cámara de Contos, donde evidentemente, lo ha demostrado él, hay cantidad de documentación. Yo no sabía que hubiese documentación allí. Entonces, una de las cosas que me ha sorprendido mucho es la escalera, que yo siempre he defendido dónde está, aunque está enterrada, y que efectivamente, con los que ha leído hoy, que atraviesa de un lado a otro, de una puerta a otra, la torre, me queda clarísimo dónde está, por si me quedaba alguna duda. Eso para mí ha sido un espaldarazo. Lo de la torre tiene mucho sentido, la antigüedad de la torre, la actual, lo que estamos viendo ahora, porque si nos damos cuenta, tiene sillares grandes puestos arriba, que probablemente eran de la torre original. Y después de alguna batalla se derrumbó todo y todo eso lo utilizaron con la argamasa para hacer ese cono que sujeta la torre. Entonces podría ser de 1400. No más tarde seguramente, porque la artillería vino en el siglo XV y tiene un asentamiento artillero. Probablemente tendría otro, digamos que apuntando hacia la costa de Salvador, que es la parte que se ha hundido y que ha desaparecido. Pero bueno, allí se han encontrado balas de cañón, que alguna sé que la tiene, de hierro. También después de la guerra encontraron proyectiles de piedra y de hierro. Hay bastantes indicios de cosas. Lo que pasa es que todo eso, antiguamente, como no se le daba valor histórico ni nada, pues según quien lo cogiera lo vendía y según quien lo cogiera, pues lo tiraba por ahí o yo pues sí. No sé qué os parece el proyecto, si le veis interés, si le veis una posible salida. Iñaki es muy optimista con esto, Tiene experiencia. Yo espero que sí, Ella se oye. Ella ha recuperado unos cuantos castillos, creo que unos 15 o así, ¿no es cierto? Sí, hemos recuperado bastantes. Fijaros que no hay, lo primero, coordinación política no hay en recuperar un castillo, pero sí que hay una frase cuando se conquistó Navarra, que es del cardenal Cisneros y Cristóbal Villalba, que dice lo siguiente, que Cristóbal Villalba escribe al cardenal Cisneros, que era el regente de Castilla entonces, y le dice: bueno, monseñor, hemos cumplido las órdenes de la destrucción de los castillos y las murallas de las villas y Navarra está baja de fantasía, no hay navarro que levante la cabeza, ¿no? Eso quizás ha sido un poco una espina clavada, ¿no? Y el hecho de animar a la gente a sacar esto adelante es un poco recuperar esa historia de Navarra, del Reino de Navarra, que es, bueno, es una historia impresionante, es una historia impresionante. El otro día hablaba en Agüez y la gente preguntaba, ¿no? Desde el tiempo de los musulmanes, desde el tiempo de los reyes, ¿qué desconocimiento hay? Que parece que nos da vergüenza, ¿no? El contarla o el saberla, ¿no? Porque la gente lo desconoce. Y el castillo, desde luego, es que no es que, o sea, podemos hacer pueblo. El hacer pueblo denomino el juntar a gente para que todos tengamos un objetivo común y sacarlo adelante. Evidentemente, alguna pregunta va a salir de las galerías, seguro. Los datos que tenemos aquí son desde el año siglo XIII. Las galerías corresponden mucho al periodo musulmán. En todos los castillos, Azagra, Ablitas, siempre ha habido galerías, siempre, las cuevas. En Peralta también se documentan. En Azagra, el otro día, en documentación medieval también, las cuevas que se enterraron para utilizar de almacén. Aquí también las hubo, y seguramente hay galerías que ahora están cubiertas, han pasado el olvido, pero posiblemente limpiándolas aparezca una entrada de agua. O sea, soñar es gratis, pero entre todos podemos conseguir un objetivo y desde luego hacer un poquito de pueblo, que es juntarnos en un objetivo común, que no tenga nada que ver con tecnologías, con móviles, con ganas de hacer cosas que están muy bien,
pero que sea un trabajo como hacían los mayores antiguamente, con el sueño de excavar algo para ver si sacamos la historia que dice mi abuelo, las escaleras que dice José Mari. Joder, es muy bonito eso. No solamente es el hecho del tema de, no sé, arqueología, técnico, científico. No. Estamos hablando de recuperar algo que es, yo creo que si los mayores, que ahora ya no están porque han fallecido hace mucho, vieran esto, estarían ellos animando desde donde estén para que esto se llevara a cabo. Eso sería seguro, o sea, es que eso lo firmo, y lo firmáis, seguro que lo sentís, porque esto les encantaría, claro. Y respecto al nombre del castillo, quizás os surja la pregunta de por qué se llama de los moros, cuando ya hemos demostrado que al menos era visigodo. Pues en mi opinión obedece a que cuando ellos tomaron el castillo apenas había un torreón, y fueron ellos quienes 25 años después, o 24, de haberlo tomado, lo amurallaron. Y entonces toda la fortaleza es lo que nosotros conocemos, el muro que está en las escaleras de Ciudad Salvador, sería la parte sur, y la parte norte sería todo el final de la roca, justo encima de la Cuesta del Pino. Todo eso sería obra de los moros, una muralla con almenas tipo árabe, es decir, puntiagudas, que nos vemos en los primeros sellos municipales, que eso tiene ese sentido, cogieron porque esas son las almenas que tenía, aunque no nos queden documentos que podamos comprobar, o restos que podamos comprobar, pero eso es evidente porque era el estilo arquitectónico suyo, y lo testiguan los sellos municipales de los primeros años que los utilizó el ayuntamiento, del siglo XIV fundamentalmente. Entonces, de ahí yo creo que viene el honor, porque ellos realmente lo que le dieron a este torreón es fundamento, más que de castillo, de fortaleza. Aquí lo importante de esta conferencia es sobre todo poner una primera piedra para lo que es un proyecto que va a continuar durante tiempo, espero, y que participemos todos. Y no solamente por el hecho de que tienen que subir a gente con cestos, con una herramienta y tal, sino simplemente con el hecho de animar y de preguntar. Ya estáis haciendo bastante. O sea, a mí el hecho es muy importante de que la gente participe. Para mí es clave, si no, no tiene sentido. Si recuperamos un castillo para 4, es mejor no hacer nada. O sea, si eso va a quedar solo cerrado en un trabajo de 2 años, de un poco de investigar, de sacar 4 objetos, yo me voy para atrás. No. Aquí la idea, o trabajamos todos al unísono y sacamos esto adelante, o no se hace nada. No va a perder el ayuntamiento dinero. O sea, el tema, yo desde luego no funciona así. La idea es que haya un compromiso de todos para que saquemos esto adelante, porque es un trabajo muy complicado, pero es muy bonito a la vez, y yo creo que el pueblo lo merece. Pero eso tenéis que decirlo vosotros, lo que queremos hacer. Yo es muy importante, para mí es clave. En el Castillo de Amallur, por ejemplo, el Castillo de Amallur, cuando se empezaron las excavaciones, en el 2006, ahí no había nada. Monolito, la gente decía, es imposible que haya ahí nada, y se reían, vais a excavar, y luego estaba avanzado y vale, pero nosotros nos pasaba lo mismo en otros castillos, no hay nada. No, en Unzué, la peña de Unzué, ahí arriba, no había nada. 4 piedras, pero no 4, o sea, es que nada. Y entonces, al excavar un poco, aparecieron 3, 4, 5 piedras. Eso nos dio una pista para decir que el torreón circular medía tanto y hacía tanto. Y subimos los sacos con gente de Unzué 1 kilómetro hasta la peña. No os va a pedir eso. Pero, al final, fijaros lo que son las cosas. Teníamos que pelear en hacer eso. El peluquero, perdón, el que hizo de mazonero, es un peluquero jubilado. Tiene un amor por la piedra que es impresionante y es muy metódico. Y yo controlaba un poquito desde la perspectiva arqueológica, o sea, y teníamos el visto bueno del Príncipe de Viana en todo momento. Pero eso salió adelante porque hubo un tirón impresionante. Y donde no hay, luego al final hay, porque es analizar. Incluso el entalle de la roca nos puede dar una pista de cómo era una torre, de cómo puede estar una puerta. No hace falta tener una estructura de 1 metro, 2 o 10, sino con tener el trabajo en la piedra podemos saber cómo era el castillo más antiguo. O sea, roca trabajada tiene que haber. De entonces, del periodo
previo a lo medieval, seguro. Simplemente que hay que tener paciencia, hay que excavar y quitar todos estos rellenos, que son muchísimos rellenos de desechos, que ya veréis que es sacar, y lo bonito empezará cuando empecemos en la capa más profunda a analizar el detalle de la roca, los materiales, y aún así habrá zonas muy removidas y muy mezcladas o contaminadas que nos falsearán los datos, y habrá que ir a otro punto y sacarlo, pero seguro que al final sacaremos conclusiones importantes. Sí, luego vais a poner los nombres. El coste, pues bueno, al final, pues entre todos, todo tiene un coste, evidentemente. Son proyectos que Príncipe Viana lo primero que exige es que todo proyecto tenga un respaldo económico, porque si no, Príncipe Viana son los primeros que lo van a dejar. Príncipe Viana no deja hacer trabajos sin más. Quieren ver una seriedad, un equipo técnico, unos informes. El trabajo arqueológico te puede durar 15 días. El trabajo técnico de gestión y de proyecto y de documentación dura muchísimo más. Y son profesionales que lo tienen que llevar a cabo. Llegado a este punto, el trabajo de lo que es limpieza, todo lo que esto va a ser compartido, si se puede. Si no se puede, lo haremos nosotros. Pero no es por el hecho de quitar un relleno y decir, joder, nos aprovechamos de la gente del pueblo. Es que no es eso. Es que, yo insisto, si no, no lo hacemos. O sea, el tema es que la gente se involucre en el proyecto porque quieran el proyecto y porque es la forma de sacarlo adelante. Y porque la gozan. Porque nosotros hemos estado en Amezcua. En Amezcua, el castillo de Inzura está en el alto del valle de Allín y el río Urrederra. Es un castillo desconocido. Bueno, la gente emocionaba. Son 40 vecinos en el valle de Amezcua que tiraban un poco del carro y venían, y gente que se emocionaba solo con limpiar y sacar unas piedras, porque era el castillo que habían hablado sus abuelos, que comentaban, que hablaban, sacábamos los datos, sacaban elementos. Una chica sacó con la criba un anillo, estuvo encantada viendo el anillo. O sea, al final es un contacto con el pasado excavando que no se puede narrar, la gente disfruta. Vale que va a ser un trabajo al inicio cansino, pues de quitar. Yo sería partidario incluso de buscar fechas que el calor no pegue mucho estacazo, incluso aunque ya trabaja fines de semana para que la gente venga más gente. O sea, que hagamos en fines de semana, a lo mejor en otoño muy bonito, que sea una forma de que la gente pues pase la mañana del sábado y lo hagamos así. Me da igual, la planificación me da igual. Yo lo que quiero es que la gente participe. El proyecto está ya hecho, se entrega a Príncipe de Viana. Te cuento un poco. El Príncipe de Viana da el visto bueno alrededor del mes de junio. Si el proyecto tiene toda la viabilidad técnica, si ven que el proyecto, se fijan en varios pasos. Si nos sale el proyecto adelante, hablaremos con el ayuntamiento y hablaría con vosotros. Sería una reunión abierta, como estamos haciendo ahora. En primavera, en junio o comienzos de julio hablaríamos y diríamos, oye, ¿qué fechas veis conveniente? ¿Fiestas de Falces cuándo son? En agosto. Pues en agosto no. Después de agosto, cuando acaben las fiestas, pues a lo mejor empezamos a desarrollar el proyecto para estar con buenas temperaturas. A lo mejor hacemos en fines de semana, porque a los chavales les gusta participar, porque conseguimos que participen, que sería bonito. Oye, pues mira, los sábados de la mañana, pues hacemos una cata en 2 fines de semana y luego otra. Luego vamos analizando sobre la marcha. Pero a mí me gustaría que cuanto más gente integrada, mejor. Y bueno, existe un grupo de WhatsApp de amigos del castillo que ya estuvimos ayudando al arqueólogo que estuvo hace 2 años, un francés que se llamaba Matías Mías, que estaba haciendo el doctorado sobre la presencia árabe en el Valle del Ebro. Y bueno, sé que él encontró, o algunas de las muestras que cogió para data eran del siglo XI y otras del XII, pero no me dijo exactamente de qué puntos. Y bueno, como estaba por ahí, pues no sé lo que hará con el trabajo. Cuando lo publique, procuraremos hacernos con una copia para ver que ahí sí que tendrá que dar los datos, y si son valiosos, pues Iñaki recogerá lo que sea necesario, naturalmente citando las fuentes y todas estas cosas. Pero no sabemos nada más, la verdad. Una cata en tierra no es muy trabajoso. Lo más incómodo probablemente sea llevar
los restos a un dumper para que los baje por la costa de atrás y los deposite donde no estorben. Yo creo que en ese aspecto tiene potencial, pero sí que es importante que haya mucha gente, no solo para trabajar, sino para poder, digamos, presionar de alguna manera al Gobierno de Navarra a que se involucre en este proyecto. Hombre, sería bonito hacer una asociación, ¿no? Comentabas, sí, para añadirse la gente que quiera a la asociación. Cuanto más gente haya en la asociación, más directo serán todas las noticias que podamos dar. Bueno, una asociación que no obliga ni a poner putas ni a romperse la espalda cavando piedras. Por eso tiene que ser un trabajo voluntario, pero que haya mucha gente sí que es importante. Todos los materiales que, por ejemplo, pudieran salir, lo ideal, mira, cuando hay un montón de materiales acaban en un depósito arqueológico en Cordovilla. Os puedo decir que nosotros, de cara a ver cómo están los objetos, solemos revisarlos, porque aunque es una institución que guarda las cosas, estamos hablando de millares y millares y millares de objetos. El hierro se estropea enseguida. Cuando el hierro siempre tiende a su estado natural. Si el hierro no se ha tratado bien, se va perdiendo y se estropea. Entonces, muchas veces empujamos a que estos materiales, si hay un plan de consolidación y musealización en los propios pueblos, que puedan tener una zona y que puedan enseñarlos, mostrarlos, imaginaros esta Casa Cultura que tenga una zona con vitrinas preparadas en que aparezca un rinconcillo que se hable del castillo de Falces y que tenga una zona musealizada. Se podría pensar. Y si no, por medios digitales. Pero eso es una opción muy interesante, lo de musealizar todos los restos que vayan apareciendo. Que no pase como hasta ahora, que tenemos, pues bueno, desgraciadamente todos los materiales que ha dicho José Mari, pues no tenemos conocimiento prácticamente de dónde están, que al final se han desaparecido. ¿De qué valen los objetos? ¿No? Mucha gente, pues por miedo, pues no los ha mostrado, porque dicen, me van a multar. Otros porque, bueno, pues porque han coleccionado algo, les gusta tener coleccionado, pero si no están bien cuidados, pues se pierden, acaban en la basura. Y al final perdemos información todos, ¿no? Siempre ha habido esas cosas de antes, de guardar, de intentar buscar. Y también las leyes también están hechas para que la gente tenga más miedo. Eso también yo, cuando ha salido ahora la ley de arqueología, o está en el decreto, yo decía, joder, no fiscalicemos tanto porque la gente se asusta. Y si encuentran algo, lo entregan. Y si encuentran algo y hay una multa, no lo van a entregar, va a ser peor. En las Islas Británicas, quien encuentra un objeto tiene posibilidad de quedárselo siempre que dé toda la información y que el gobierno en cuestión no lo vea tan importante como para decir, oye, esto tienes que entregarlo. O sea, al final lo más importante de un objeto es la información que no el propio objeto. Uno penséis en algún momento añadiros al grupo, me paséis a mi vuestro teléfono y os incluiré. A través del grupo de WhatsApp iremos explicando o dando conocimiento de los avances que se vayan produciendo y para estar todos informados a la vez. Y ya está. No será un grupo de cotilleo ni de chascarrillos, sino para contar cosas propias del castillo que vayan surgiendo, descubrimientos que se puedan hacer y cómo va evolucionando el proyecto.